Muy buenos días y bienvenidos al primer programa de LinkedIn Live de Coembes. Mi nombre es Alberto Caldeiro, llevo 8 años trabajando en la empresa Coembes, concretamente gestionando todo lo que son las recogidas en ámbitos de gran aportación, lo que nosotros llamamos recogidas fuera del hogar. Y teníamos muchísimas ganas de empezar a abrir un apartado en el que poder hablar de temas diversos y de temas donde quizá la situación de importancia a nivel informativo, pero sobre todo de un cierto desconocimiento, puede ser importante para que empecemos a poner puntos sobre las IES en determinadas situaciones, desde un punto de vista muy natural, muy sincero, con pocos datos, desde un punto de vista muy de experiencia del día a día, en el que podamos dar luz a estas situaciones en las que todos creemos conocer, pero que luego cuando bajamos un poquito al detalle nos quedamos un poquito más despistados, ¿no? Hablábamos desde un punto de vista de cercanía, pero también desde un punto de vista de no tener guiones. Esto va a ser ni siquiera un formato de entrevista, va a ser una conversación entre dos personas, que yo creo que tenemos mucho que decir y aportar en este ámbito, desde un punto de vista de cercanía, desde un punto de vista de pocos datos, de mucha experiencia, de mucha situación en la que todos podamos vernos reconocidos en el día a día de nuestro usar con los residuos, y sobre todo para poder dar esa oportunidad de abrir este marco de discusión que muchas veces no encontramos donde poder hacerlo, ¿vale? Después de estar pensando cómo podíamos nombrar este nuevo espacio, llegamos a la conclusión que había un nombre muy bueno, que es vamos a darle una vuelta. Vamos a conseguir dar esa vuelta a la idea que podamos tener de una gestión de estos residuos o de los envases de cualquier tipo de producto, porque empezamos con este tema, pero puede derivar hacia otro tipo de temas y situaciones. Y dentro de eso vamos a querer abordar un punto que está últimamente, yo creo que en boca de gente, y es ¿qué ocurre con la gestión de los envases en los centros de alta aportación? Todos tenemos interiorizado que en nuestras casas tenemos unos contenedores específicos, que podemos bajar a unos contenedores específicos de la calle, pero no todos los envases se generan ahí. Yo cuando trabajo fuera de mi casa y consumo este tipo de productos, necesito poder gestionarlos y no tengo el contenedor de mi casa para hacerlo. Entonces, desde hace ya unos cuantos años venimos desarrollando este tipo de acciones que, para que tengamos un cierto acote de lo que estamos hablando, del 100% de todos los envases que se reciclan en España, este tipo de generación en lugares de alta aportación representa el 15% del reciclado. Estamos hablando de más de 200.000 toneladas. Y aunque ya sé que he dicho que íbamos a tratar de dar pocos datos, yo creo que es bueno para poner un poquito el marco, qué es lo que estamos hablando y de lo que vamos a poder intercambiar nuestra experiencia, nuestras ideas. Estas 200.000 toneladas vienen de muchos sitios donde se recogen, más de 17.000 sitios, donde se están generando este tipo de residuos, donde se están produciendo este tipo de recogidas selectivas. Y por supuesto, y aquí tenemos el caso de Luis y su experiencia, tiene que haber alguien que esto al final lo pueda gestionar, y esa es la figura del gestor recuperador, ¿no? Entonces trabajamos también con más de 100 empresas en este sector. Sin querer dar mucho más peso a lo que es la introducción y cómo estamos enfocando esto, quiero presentar a Luis Mas. Luis Mas es el director general de la empresa Recicla Más. Posiblemente es una de las empresas que más experiencia tenga a nivel España en este tipo de recogidas. Luego él ya podrá decirnos exactamente cómo lo ve, cómo lo hace, dónde vienen, dónde van, pero creo que era importante empezar con alguien que tuviera una voz, como decimos, un top voice, ¿no? Para poder decir exactamente qué experiencias tenemos en este punto. A mí me gustaría, Luis, y ya voy contigo, que esto no sea una entrevista al uso. O sea, si yo digo una cosa que tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, levanta la mano y dice, mira, Alberto, esto no es así, porque yo creo que es realmente lo que va a nutrir de información y de chicha todo este proceso. Yo creo que cuando hablamos de este tipo de gestión hay una cosa que es importantísima, que es el hábito. O sea, comparamos hace 25 años con el día de hoy y el hábito de reciclar está presente en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, antes tú tenías tus contenedores en casa, los tirabas, salías de casa y si no había, pues lo tirabas donde podías, ¿no? Pero eso ha cambiado. Entonces, ese consumo on the go y famoso, o sea, yo salgo de mi casa y me voy al aeropuerto, quiero tener en el aeropuerto un sistema donde pueda recoger este envase, o me voy a un estadio deportivo, o estoy en la universidad, o voy a un hospital y tengo la posibilidad de poder hacer este tipo de recogidas. Lo que nosotros llamamos esas recogidas fuera del hogar, esta localización, lo que está haciendo es precisamente dar solución a un hábito que a veces está más presente en la sociedad. Y la realidad de esta gestión, pues claramente va encaminada hacia ese punto. Me gustaría empezar a centrar ya el tema concretamente en el tema de las recogidas fuera del hogar. ¿Vosotros desde cuándo estáis realizando este tipo de recogidas? Pues bueno, en primer lugar agradecerte que nos invites, de Recicla Más, que nos invites a vuestro programa. Es un honor para nosotros estar en el primero que hacéis.
Y bueno, sí que nos hace ilusión contar nuestros inicios porque tenemos un recorrido ya de casi 30 años en el sector y es un poco romántico contar los principios del sector más que los nuestros, ¿no? Porque nosotros empezamos con la recogida de residuos de aceite usado de restaurantes. Yo recuerdo en aquella época, en el año 97, 98, íbamos con una carretilla por ahí, por los polígonos recogiendo el aceite, llegamos a los restaurantes, llegamos a clientes y nos decían que nos han quitado los contenedores en los polígonos, nos han quitado los contenedores. Y un poco ahí veías un vacío, ¿no? Un nicho de negocio en el que... Pero bueno, claro, como era todo tan municipal, veías que no era para ti. Pero sí que es verdad que muchos de nuestros clientes empezaron a decirnos que le podemos recoger el cartón, si le podemos recoger el plástico, y en el año 2005 nos propusimos montar Reciclamas, que es la empresa que recoge todo este tipo de residuos sólidos, porque veníamos de una recogida de residuo líquido, una empresa muy diferente, y desde el 2005 estamos recogiendo este tipo de residuos sólidos de envases, de cartones y demás. Cuando dices que estáis recogiendo, claro, recoger es una cosa como muy dispersa. Exactamente ¿cómo hacéis este tipo de recogida? Sí que es cierto que... ¿A quién involucráis? ¿Cómo sí que lo es cierto movéis? Lo que has dicho del hábito, que es muy importante. Nosotros hemos formado parte de crear ese hábito, porque empezamos recogiendo ese cartón, ese envase, entre otros residuos, y a día de hoy lo que hacemos es gestión de residuos. En aquella época no existía la figura de gestor de residuos, ahora lo que hacemos es gestionar esos residuos, de forma que al cliente le ponemos buscamos el productor del residuo, aquel productor que no sale a la calle a tirar, que no es de ámbito doméstico, municipal, dices, ¿no? Que no es de ámbito municipal, sí, que no pueden salir a la calle a tirar cada botella, sino que le ponemos un contenedor, unas papeleras en sus instalaciones, nuestros camiones van y le hacen la recogida de los contenedores, lo trasladan a la planta de selección, y en la planta de selección se separan todos esos envases, sacamos PET, polietileno, polipropileno, film, brick, latas de acero y de aluminio. Puntualizaciones, cuando hablamos de PET, hablamos de botellas, hablamos de botellas de agua, de botellas de leche, de yogures, de bolsas de plástico, claro, de envoltorios. Es que nos comprometimos, si recuerdas al principio, que íbamos a dar pocos datos y ser poco técnicos. Entonces vamos a ver, ya sabes que tenemos esta deformación, pero a ver si lo todo tipo de envases, todo tipo de envases. Entonces, facilitando, ya que gestionar eso hay que gestionarlo bien. Entonces, en aquella época hablamos con Ecoembes, porque claro, teníamos que ver quién iba a ayudarnos o a guiarnos en esa recogida. Y entonces, como te decía, recogemos el residuo, lo clasificamos y lo llevamos a un posterior reciclador. Y ese reciclador ya es el que coge ya el envase ya separado, como dices tú, la botella de agua o la botella de leche o el brick, y le da una segunda vida, lo recicla en una materia prima que sirve para más tarde transformarlo pues, en un juguete, en una bicicleta, en una caja de cartón. Y bueno, como bien decías del hábito, te comentaba que hemos formado parte de crear ese hábito, porque sí que es cierto que teníamos que explicar, formar, si me permite la palabra, educar a los productores a decirles, no, es que eso es un residuo y lo tienen que gestionar, pero si yo lo tiro, mira, pues lo voy a tirar al contenedor verde y ya está, ¿no? Al contenedor gris. Y nosotros empezamos a informarles lo que era la separación, a pedirles que si querían que eso se reciclase había que hacerlo bien, y decían, ¿pero por qué? ¿No? Porque claro, la gente no estaba tan concienciada como ahora. Y bueno, al final... Yo sí que aquí me gustaría hacer también un punto de división, que luego ya veremos cómo lo podemos centrar, porque yo creo que tienen que ir de la mano unas con otras. Esto que tú estás comentando de salgo fuera y lo deposito es lo que nosotros hablamos, la recogida de toda la vida, en los contenedores en los contenedores amarillos y azules. No nos olvidemos que estamos hablando de recogida selectiva, ¿vale? Exactamente. Pero muchas veces todos estos sistemas de recogida selectiva, ya sea porque una ley dice que no se puede encargar el municipio, otra vez porque es un gran generador y quiere tener un tratamiento especial, o porque incluso ese hábito dentro de las empresas lo que está generando es una mayor necesidad de tener control sobre el proceso, información sobre el proceso y poder demostrar que realmente todo ese proceso se está haciendo. Entonces empieza a haber una cierta dicotomía entre lo que es una recogida municipal, la que tú tienes en los contenedores de tu casa, o una recogida privada, entendiendo por privada que es lo contrario a lo municipal, no es... Mientras que aquí en la municipal se está llevando por parte del ayuntamiento, en la privada se está llevando por empresas privadas, que tienen sus modelos de negocio, que tienen sus maneras de recoger y que se relacionan de una manera, como tenga que ser, con su cliente, ¿no? Entonces, entiendo
entiendo que ese punto de fusión entre las municipales y las privadas a veces puede generar un poco de tensión. ¿Tú encuentras esa tensión cuando tienes que ir a recoger a este tipo de localizaciones? Cuando recogemos, la diferencia entre recogida municipal, a ver, en principio, para mí la recogida municipal y la nuestra empiezan igual y acaban igual, pero sí que es cierto que el proceso es totalmente diferente y en ese proceso los que hacen la recogida municipal, es cierto que es una recogida muy rígida en la que trabajan para el ayuntamiento, en este caso, que es el que les organiza, el que les pide que hagan esa ruta, ¿no? El que les da ese trabajo. Y luego estamos nosotros que hacemos el servicio ad hoc del cliente, ese cliente que dice, es que yo necesito saber datos, es que yo necesito certificar para mi ISO, necesito un certificado con un histórico de kilos y demás. Entonces nosotros le damos ese valor añadido, le damos esa información que necesita el cliente, le damos esa frecuencia que necesita el cliente, que no le puede dar el que hace la recogida municipal, porque simplemente es otro proceso distinto. Y sí que alguna vez hemos tenido pero pocas veces ocurre que nuestro productor, el que trabaja con nosotros, ha sacado el contenedor de la calle porque no le cabía, porque trabajamos con muchas pymes, muchas empresas pequeñas que no les cabe un contenedor grande. Entonces, ha sacado el contenedor a la calle porque le molestaba y nos ha pasado el de la recogida municipal y han echado la voz al aire, oye, que están mezclando contenedores de una con la otra, pero nos ha pasado 3 veces en 10 años. Yo creo que aquí hay un punto importante. ¿Es eso lo que...? Sí. Yo creo que hay un punto importante aquí a recalcar y es la filosofía del contenedor amarillo y del contenedor azul es igual en toda España. Da igual que se recoja por la izquierda, que se recoja por la derecha, que se recoja por arriba o se recoja por abajo. Tiene que tener el mismo código de colores, tiene que tener el mismo, llámale si quieres, código de contenerización, entendiendo que si yo en la calle tengo un contenedor de 4 ruedas, ese mismo contenedor me lo voy a encontrar aunque esté haciendo una recogida en un evento deportivo. Porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que si durante muchos años estamos participando en el proceso de crear el hábito de la formación, tenemos que funcionar de la misma manera. Entonces, también es importante que cuando yo hago una recogida en lugares de alta aportación o hago una recogida municipal, el modelo es el mismo, es completamente el mismo, claro, eso no varía. Es lo mejor a veces eso también puede llevar a la incómoda situación de, ¿pero esto qué es municipal, no es municipal? Bueno, también yo creo que es una cosa importante a decir, que sea municipal o que sea en lugar de ámbito de alta aportación, es que da igual. Da igual, da absolutamente todos, igual. ¿no? ¿Y por qué da igual? Porque tú eres una empresa privada y tienes tu modelo, pero nosotros como Ecoembes somos un sistema de responsabilidad, lo que significa que nos tenemos que responsabilizar de cualquier envase, se genere donde se genere. Si se genera en tu casa, ya tenemos los contenedores de toda la vida, que todos conocemos, nuestros compartimentos en casa, en la cocina, y lo bajamos al contenedor de la calle. Pero yo como Alberto Caldeiro, responsable de la recogida fuera del hogar, tengo que garantizar que si se genera en el último pueblo, del último sitio, ya veré cómo lo hago, ya veré si es muy caro, si no es muy caro y cómo conseguimos abordar a eso, pero nuestra responsabilidad es tener que hacerlo, ¿no? Entonces, yo aquí me gustaría meter un concepto que es importantísimo, que es la coordinación, porque además yo sé que tú te estás coordinando porque dentro de las diferentes recogidas que nosotros tenemos, incluso estás recogiendo hasta administración pública. Sí. La administración ha pedido precisamente el poder hacer un trato especial en su gestión de sus residuos porque ellos también quieren involucrarse en todo este proceso, ¿no? Entonces, está bien porque yo creo que la experiencia que tú tienes, por ejemplo, con la Generalitat Valenciana es importantísima en este punto. Claro. ¿Es el mismo proceso? ¿Es distinto? Porque yo puedo estar diciendo una cosa, pero a lo mejor tú dices, no, Alberto, que no te confundas que esto va de otra manera. Es, ¿no?, distinto al que conocemos todos, al de municipal. Sí que es cierto que esa persona que está en su casa, que consume envases y baja a la calle y tira la bolsa en el contenedor, llega a su trabajo y no se va a llevar los envases a casa, o no se va a llevar los envases en una bolsita para cuando salga a la calle tirarlos, sino que en su centro de trabajo, que es donde pasamos muchas horas y consumimos, y a día de hoy todos vamos con nuestro tupper y tenemos nuestras máquinas de vending y consumimos envases, tenemos que tener un sitio donde depositar estos envases y saber que se recogen bien, se gestionan bien, se separan y se reciclan. ¿Y eso cómo lo hacéis? Porque eso suena muy bonito. Y esto hay que hacerlo bien, pero luego hay que bajarlo a tierra. ¿Eso cómo lo hacéis? En una administración pública, como tú decías, un edificio que a lo mejor hay 1000 personas trabajando o 2000 personas, pues toda esa gente consume al día, bebe agua, come, bueno, gasta, genera envases. Entonces nosotros le colocamos unas ecopapeleras dentro de los edificios, dentro de los comedores, al lado de las máquinas de vending, unas ecopapeleras amarillas y azules para que los residuos que van generando durante el día los vayan depositando ahí
Y luego de ahí el departamento de limpiezas, el de limpieza mayormente, lo vacían el contenedor de 1000 litros que tienen en el sótano, claro, que no tienen un contenedor, a lo mejor tienen 20 o 5, dependiendo de lo que más generen, o dependiendo de lo grande que sea, ¿no?, la instalación. Y nosotros vamos cada día o cada semana o cuando ellos quieran, o los lunes y los viernes. El llave en mano que llamabas antes. El llave en mano. Entonces, claro, no somos ese camión de la recogida municipal que pasa 3 veces por semana o cuando está lleno, sino que nosotros ya acordamos, pues si quieren que vayamos lunes, miércoles y viernes, pues depende, en invierno hay un tipo de recogidas, en verano hay otra frecuencia distinta, a lo mejor en oficinas en verano vas menos, pero en hoteles vas más veces, y eso es lo que le podemos aportar al cliente, aparte de un histórico de datos, de una trazabilidad transparente en cuanto a saber desde que se le ha recogido su contenedor, por dónde ha pasado, hasta dónde ha acabado, y prácticamente a la empresa que se ha reciclado, todo eso se puede trazar. Para mí ese es, de todos los procesos que podamos poner en marcha, tu compañía y Ecoembes, para mí eso es lo fundamental, y es el tema de la trazabilidad. ¿Cuál es la mejor manera de que no haya encontronazos, de que todo el mundo entienda dónde se está haciendo, que no estamos cogiendo los materiales, los estamos mezclando en un sitio, o que están yendo a plantas municipales y se está mezclando cuando has hecho el esfuerzo? Que, oye, dicho de otra manera, si lo importante es que se gestione bien y se seleccionen, ¿no? Claro. Pero para mí lo importante es el proceso de trazabilidad. O sea, el valor añadido que da cualquier recogida de este tipo es precisamente el poder ser capaces de decir dónde se ha recogido, a qué hora y quién lo ha recogido, qué camión lo ha cogido, a dónde lo ha llevado, si lo ha llevado a un sitio que es el que tiene que ser, y más claro, estamos hablando de recogidas en el ámbito privado, luego lógicamente esa planta tiene que ser de ámbito privado, porque si no estaríamos hablando de recogidas municipales, ¿no? Claro. ¿Qué se ha hecho? Porque claro, cuando nosotros recogemos un contenedor amarillo, un contenedor azul, contenedor amarillo entran envases ligeros, y ahí tienes desde la botella de leche a la botella de agua, el yogur, el envoltorio del sándwich, a un contenedor azul, donde tienes papel y cartón de muchas distintas calidades. ¿Cuánto se ha seleccionado? Porque eso es fundamental, porque hay que ver exactamente cómo contabilizamos todas estas toneladas que decimos que estamos haciendo, y lo contabilizamos realmente cuando están seleccionadas, pero sobre todo cuando están recicladas. Entonces, para mí, lo fundamental de todo este proceso es poder decir que cuando alguien me pregunte, este kilo nació aquí y murió aquí, y además ha muerto de esta manera, reciclado de esta manera, con este proceso y demás, ¿no? ¿Esto es una cosa que tú crees que la gente pone en valor cuando tú se lo estás ofreciendo? Totalmente. ¿Cuál es el valor? O sea, desde tu punto de la experiencia, si tú vendes esto a una empresa barra administración que sea, ¿por qué te lo compran? ¿Cuál es el valor que realmente ven en todo este proceso? Para ellos ahí, fíjate que es el todo y el nada. Fíjate que a pesar de llevar en el ADN querer reciclar y hacerlo bien, ellos necesitan datos, necesitan hacerlo bien y necesitan una empresa que vaya a recoger cuando ellos lo piden, y poder documentar bien toda esa trazabilidad, porque si quieren certificar que lo están haciendo bien, tiene que, hoy en día, con los medios que tenemos, nos es fácil trazar todo eso, con documentación y con la tecnología, y entonces conseguimos darle un seguimiento a ese residuo desde que se recoge hasta que va a la planta de selección, va al reciclador, y de hecho es lo que buscan este tipo de... La mayoría de clientes que tenemos, sobre todo grandes productores, necesitan estos datos porque tienen que trazar y demostrar cómo reciclan. Entonces, es muy importante para ellos porque incluso no les importa incluso pagar por ello, ¿sabes? Porque necesitan tener esos certificados, esos históricos, saber cuántas toneladas hacen. Entonces, digamos que no hablas con un departamento económico jurídico, sino que hablas con un departamento medioambiental que sí o sí necesita trabajar con nosotros, porque lo que hacen actualmente no les aporta ningún dato. Entonces, para su departamento es el todo o el nada, ¿sabes? Poder decir reciclo tantas toneladas al año, o yo reciclo pero no lo pone en ningún sitio. Yo aquí me gustaría hacer un pequeño matiz a esto, porque no quiero que nos malinterpreten cuando decimos se hace bien porque se selecciona y se tienen datos. O sea, todo lo que es la recogida municipal, por supuesto que se hace absolutamente bien. O sea, no vamos a discutir ese punto. Es cierto que la recogida municipal lo que no tiene es este detalle. Efectivamente. Claro, porque tú recoges dentro de una ruta que va a un camión, que va a una planta de selección, que es un proceso análogo al que tú estás comentando, es un proceso de selección, es un proceso de transporte, es un proceso de reciclado, pero se pierde este punto del dato. De detalle, entonces, claro. Digamos que esto sería como dar un paso más en la evolución de, y si ahora mismo quiero hacer esto,
y necesito estos datos detallados por cada uno, ¿cómo lo puedo hacer? Y por eso, en principio, nosotros creamos una figura adicional y perfectamente complementaria a la recogida municipal que la recogida fuera del hogar. O sea, Claro. vuelvo a lo mismo que dije en su momento. Si tú tienes que garantizar que cualquier envase que se genere donde se genere, se tiene que recoger selectivamente, se tiene que reciclar, tienes que poner sistemas allá donde no llegue el municipal. Entonces, esa figura de complementariedad, esa figura de coordinación con las administraciones, que yo creo que luego hablaremos de eso, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos dentro de, de este maravilloso mundo de las recogidas en centros de alta aportación, es fundamental, ¿no? Entonces, también, sobre todo, no quiero que nos transmitir una idea que no es real, o sea, es perfectamente desarrollada por un sitio, perfectamente desarrollada por otro. Lo que pasa es que las necesidades de los dos sitios son distintas. Claro. Y con necesidades distintas, pues funcionan de una manera complementaria, pero ligeramente diferente. ¿Cuáles crees que son los puntos débiles que tenemos? Los puntos débiles es, en principio, los puntos débiles que percibimos en la calle son en productores que empiezan a trabajar con nosotros, que sí que quieren hacer las cosas bien, pero son empresas con muchos trabajadores que necesitan estar formando constantemente. Nosotros damos esas formaciones, tanto en colegios como en empresas, para que lo hagan bien, para que lo que llegue al contenedor sea todo envase, porque sabemos que siempre existe un 10% o un 15% de impropios, que la gente incluso piensa que se pueden reciclar, pero a veces no se puede. Y luego también que la gente lo conozca, ¿no? Porque que conozca todo el trabajo que hay detrás, todo el valor que le damos En eso estamos. de la cadena, porque fíjate que es muy bonito decir, ¿no? Desde que se recoge hasta que se separa y se recicla, pero es que recoger eso implica, para poner 5.000 contenedores, a lo mejor hemos visitado 10.000 puntos, hemos conseguido que 5.000 quieran el contenedor, de esos 5.000 hay que formar constantemente cada 3 o 4 meses a la gente de allí. Después vamos a ir a planta, la planta tiene también su idiosincrasia, ¿no? Porque necesitamos hacer una buena clasificación, hacer un producto de calidad, ese producto de calidad llevarlo al reciclador que lo acepte, porque si no tiene una buena calidad, y hablar de calidad en el tema del residuo a la gente le sorprenderá mucho, porque calidad, sí. Sin calidad no es reciclado. Claro, hay calidades, tienen que ser, todos los plásticos tienen que tener unos patrones, los cartones también, hay unas 15 calidades más o menos que separamos, y cubrir toda esa cadena con diferentes empresas, con diferentes personas, desde un comercial, un chofer, por todos los ámbitos de la gente que forma una empresa, por un departamento financiero. Hay una cantidad de involucrados en esta cadena de valor que tiene que conocerse y se tiene que valorar. Y queremos que la gente lo conozca bien y que sepa realmente lo que hay detrás, que es muy bonito decir, no, yo tiro el envase y ahí acaba el problema, no, ahí empieza el problema, que ya estamos todos ahí para trabajarlo y solucionarlo. Entonces, que sea conocedor, que las instituciones públicas también entiendan cuál es nuestro proceso y que sepan diferenciarlo bien del otro. Porque como decíamos antes, los dos son fantásticos, pero cada uno va enfocado a un tipo de productor. Mira, yo creo que hay un punto de inflexión que yo, dentro de todos estos años de trabajo que llevamos realizando en este tipo de recogidas tan específicas, y ese punto de coordinación que hablábamos y conocimiento. O sea, nosotros corremos el riesgo de que nos desconozcan las administraciones y puedan pensar que nos estamos metiendo donde no debemos. Eso no ocurre, nos encargamos muy bien de que eso no ocurra, plantas privadas, procesos de selección privados y demás. Y también que no nos conozcan por la parte de fuera, que la gente no lo sepa, ¿no? Entonces, dentro de esta coordinación con la administración, mira, tenemos un par de ejemplos que a mí me hicieron muchísima ilusión cuando lo hicimos, y es que llegamos a poder plantear junto con ayuntamientos, como puede ser Logroño, como puede ser Segovia, un plan específico de coordinación con ellos para hacer este tipo de recogidas, incluso en su ámbito de actuación, que eso es francamente difícil hacer, o sea, conseguir que el ayuntamiento esté involucrado, interesado en que tú te metas en su ámbito y les apoyes en todo esto. Y eso creo que es un punto de inflexión y que tiene que ver con las oportunidades que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo que para mí, yo creo que es fundamental, lo que nos está marcando el paso de una manera importantísima es todo lo que es la nueva legislación que se está generando. La legislación es como un embudo invertido. Tú empiezas con una primera ley y a partir de ahí van generándose leyes y esas leyes cada vez van siendo más específicas y van afectando a más cosas en concreto. Y mientras que nosotros empezamos hace 25 años con que había que reciclar envases, ahora no, ahora hay que reciclar de este material tanta cantidad en tanta comunidad autónoma, en este formato tanta cantidad en tanta comunidad autónoma. Y eso necesita poder hacer procesos específicos, ad hoc,
O sea, nos podemos encontrar que tengamos que ir a recoger solo botellas de agua, o ir a recoger envases de yogur, o ir a recoger envases de patatas fritas al pueblo de tal localidad, ¿no? Y eso yo entiendo, porque lo entiendo perfectamente, porque una administración pública no puede bajar a ese detalle. Ellos tienen que gestionar de la manera más eficiente todo el dinero que tienen para poder organizar todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que el reto va por cómo nosotros bajamos esa legislación a un punto de poder hacer un desarrollo específico para poder llegar al último envase. Mi opinión, ¿eh? Yo no sé cómo lo ves tú. Sí, igual, nosotros, como bien decías antes, el deber de la recogida de fuera del hogar es llegar a esos sitios donde no llega la recogida. Es un apoyo a la recogida municipal. Donde va a caer ese envase, en el pueblo que sea, estar ahí para poner todos los medios posibles para recogerlo, de alguna forma, el comando G. Comando G. El comando R. Comando R. Y sí que es cierto que necesitamos... Perdona, se me ha ido... ¿Tú qué necesitarías de nosotros, adicionalmente a lo que hacemos, para que esto realmente vaya hacia adelante? ¿Qué podrías necesitar de nosotros? Que se conozca más la recogida de fuera del hogar y precisamente durante todos estos años, ahora me acuerdo, todos esos cambios que decías de la legislación, eso es lo que nos ayuda a nosotros a ir mejorando y puliéndonos año a año y adaptándonos a esas recogidas especiales, ¿no? Oye, hay que recoger esto en tal sitio para dar cobertura, ¿no? a cumplir objetivos de recogida. Y bueno, en principio nosotros al final lo que necesitamos es pues, más apoyo, que se nos conozca más, pues como siempre, si podemos pedir más contenedores y más herramientas mejor, pero bueno, tenemos... por suerte tenemos en el ADN, creo que tenemos las mismas inquietudes que vosotros, porque entendemos cuál es la necesidad de la recogida de fuera del hogar, y eso es lo que nos hace, interpretarlo así, nos hace sentirnos parte, de hecho lo somos, pero nos hace sentirnos más parte de todo este proceso, ¿no? Vale. Pues mira, yo, Luis, lamentándolo mucho, a mí se me ha hecho muy cortito todo este proceso, tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que ir cerrando. No puedo nada más que agradecerte que seas el primer invitado a este nuevo proceso. Vamos a darle una vuelta a todo el tema de la gestión de este tipo de residuos. Yo creo que es importantísimo tener en cuenta varias cosas. Cuando tú estás hablando de residuos, esos residuos generan noticias. Las noticias necesitan de conocimiento, el conocimiento necesitan de formación y de información. Y toda esta formación e información lo que va a hacer es conseguir que la gente realmente se implique. Esto es un proceso de no vuelta atrás. Hemos empezado hace muchos años y tenemos que seguir muchos años más, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una piedrecita pequeña que aporta al muro de lo que tiene que ser un proceso de involucración de todas las partes, de coordinación de todas las partes, pero sobre todo de involucración de la persona final, que es el que tiene que tirar ese envase en cualquiera de los modelos de recogida, sea el que sea. Agradecer muchísimo a la gente que está al otro lado de la pantalla, por supuesto, Luis, agradecerte muchísimo tu tiempo. Yo creo que es un granito de arena inicial. Vamos a seguir adelante con este tipo de actuaciones, que yo creo que es muy interesante, aunque cortas en el tiempo. Vamos a ver cómo podemos darle más contenido y este tipo de actuaciones. Y simplemente agradeceros a los que estáis detrás de la cámara vuestra participación. Yo he disfrutado mucho del proceso y espero que vosotros también hayáis disfrutado muchísimo del proceso. Muchísimas gracias.